Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Masters of Marketing Latam, el podcast de MMA. Estamos hoy en Don Bayabas, así que le agradecemos nuevamente a la agencia por recibirnos. Y estamos con Agustina Hofbauer, quien está de alguna manera estrenando una nueva posición, hoy Head of Marketing Latam South de Kenvue. Así que, Agus, un placer tenerte. Y de alguna manera dar como por iniciado con esta nueva posición nuestras conversaciones, ¿no? Ya sos como una parte de la familia MMA, pero bueno, ahora ya con un nuevo rol. Así que bueno, gracias por estar hoy. Gracias, Raúl, a ustedes por invitarme. Siempre es un placer charlar, intercambiar ideas sobre marketing y seguir haciendo esta comunidad más grande. Y bueno, ahora en este nuevo rol, que nada, es un desafío que me pone muy feliz de estar estrenando después de más de 15 años trabajando con estas marcas que tanto quiero, que ya son parte de mi día a día, de distintos roles, brand management, después connected commerce, media, e-commerce. Fui como pasando por distintas posiciones que, bueno, me fueron preparando también para este rol, liderando hoy el desarrollo de las marcas. Son todas marcas líderes que tienen un montón de espacio todavía para seguir creciendo, bueno, en todos los países del Cono Sur, así que muy feliz de estar estrenando este rol. Bueno, un poco ya nos comentás, ¿no? Que cuál es un poco este nuevo desafío, qué significa en lo personal también luego de tantos años eh, vinculada con las marcas, pero en términos del día a día, ¿cómo cambia un poco tu rol? ¿Qué pasás a de alguna manera a liderar de manera diferente tal vez? ¿O qué nuevas decisiones de alguna forma son las que hay que tomar ya en este rol como Head of Marketing? Bueno, creo que el principal cambio, ya que por ahí veo todo como con más amplitud y menos profundidad, ¿no? Entonces, las conversaciones son muy variadas, las marcas están en categorías totalmente distintas, incluso en cada uno de los países que nosotros trabajamos desde acá, bueno, Chile, Uruguay, también Paraguay, Bolivia, Argentina, obviamente. Entonces, cada país tiene su particularidad, la marca tiene un estadio distinto, las categorías se comportan de forma distinta. Así que nada, con esa variedad que tanto me gusta y me entusiasma y te trae desafíos todo el tiempo, y obviamente también como miembro del board de Kenvue, con conversaciones muy de negocio, ¿no? Muy holísticas, más allá del marketing. Así que, bueno, nada, desafiada, pero muy feliz. Ahí capaz está el mayor desafío, ¿no? En todo lo que tiene que ver con responder al negocio y de alguna manera plantear estrategias desde el equipo de marketing de cara al impacto que tiene eso a nivel negocio. Totalmente, ¿no? Teniendo en cuenta cuál es el impacto que cada una de esas acciones trae al P&L, el retorno, ¿no? En un contexto que sabemos que Latinoamérica es muy cambiante, entonces todo el tiempo surgen necesidades nuevas, bueno, negociaciones con otras áreas, pero siempre buscando hacer que obviamente que nuestras marcas sean cada vez más grandes y tengan más penetración en los hogares, y bueno, sigan siendo las marcas líderes que son hoy. Vos mencionabas que hace 15 años que estás y formas parte mm, y te vinculas de alguna manera con todas estas marcas. Eh, ¿Cómo o qué es lo más, de alguna manera, impactante en términos de evolución, en términos de cambios para las áreas de marketing, en cada una de esas posiciones que te ha tocado de alguna manera ocupar? ¿Cuáles son los cambios más notorios que has tenido que atravesar en lo personal desde ese lugar y también a nivel equipo, ¿no? Bueno, creo que, a ver, los últimos 15 años fueron bastante transformacionales. Seguro si le pregunto a otra persona sobre épocas anteriores va a decir lo mismo, pero creo que la velocidad de los cambios hoy en día es lo que más desafía a los equipos, y obviamente al equipo de marketing, que no es la excepción. Vivimos ya distintas olas, ¿no?, de evolución de los medios. O sea, si me pienso hace 15 años cuando empecé a trabajar con estas marcas, teníamos un modelo de marketing mucho más centrado por ahí en televisión. Hoy tenemos un media mix que es enorme, que incluye televisión, pero que va incluyendo cada vez medios más nuevos. Las redes sociales van evolucionando cada vez más rápido. Bueno, hoy tenemos temas en agenda que están hace poquitos años, pero desde retail media, creators economy, streaming, gaming, va todo avanzando a una velocidad muy rápido que si no estás al día, perdés posicionamiento, ¿no? Entonces creo que esa agilidad en los cambios y esa velocidad en los cambios ha sido uno de los mayores como desafíos en los últimos años. Y obviamente trabajar con los equipos para estar siempre como, a ver, como dije, nuestras marcas son líderes en las categorías en las que participan, entonces también tienen que estar como en la vanguardia de este desarrollo,
para ir conectando, para seguir conectando con sus consumidores, pero además ir conectando cada vez con esas audiencias más jóvenes que van entrando y que consumen medios de una forma distinta. Entonces, que la forma de conectar, que las marcas puedan compartir su propósito, van cambiando también, ¿no? Y tenés que adaptarte a eso para seguir conectando con esas generaciones más jóvenes y mantener, obviamente, tus audiencias también, ¿no? Entonces, creo que esa agilidad y esa velocidad en los cambios fue uno de los grandes desafíos. Algo que también está sucediendo mucho y que hablamos bastante cuando nos ponemos a reflexionar sobre el rol que tienen las marcas, sobre todo, es esta especie de disyuntiva que se da entre el propósito que puede tener una marca y la conversión, ¿no? Si pensamos a nivel negocio y los que nos pide el negocio, se empieza a dar como esa disyuntiva. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se puede lograr de una manera un equilibrio entre justamente comunicar un propósito y lograr eso que nos está pidiendo el negocio, que tiene más que ver con la conversión? Mira, es tal cual lo decís vos, ¿no? Estamos como todo el tiempo en esa disyuntiva, incluso, no sé, volviendo a los temas de agenda retail media, siempre está la pregunta, ¿no? ¿Es branding? ¿Es conversión? Y la realidad es que obviamente entiendo por qué sea esa disyuntiva, pero es mucho más natural pensarlas como complementarias, ¿no? O sea, ¿a qué voy? Si uno comunica y conecta con el consumidor desde el propósito que tiene la marca, desde esa promesa que tiene como marca, desde sus valores, desde su compromiso, es mucho más natural la conversión posterior, ¿no? Creo que ahí lo importante es cómo trabajás la estrategia para que una te lleve a la otra y no si un medio o una estrategia es de propósito o es de conversión, sino cómo pensamos esa estrategia integral para que la conversión sea mucho más natural. Obviamente el fin último siempre es cómo logramos que un consumidor más nos elija, ya sea un producto, ya sea un servicio. Entonces esa conversión siempre va a ser el fin último, estamos medidos por el retorno y es así. Pero si lo pensamos como más integralmente desde cómo construimos y conectamos con el consumidor desde el propósito, ¿por qué? Porque es una conexión mucho más duradera y va a hacer que sea mucho más natural y más rápida la conversión, ¿no? Entonces creo que si lo diseñamos de esa forma, vamos a generar una conversión más rápida y no con menor esfuerzo, sino que el esfuerzo se fue generando a lo largo de todo el funnel. Ahora, yo también pareciera que el propósito como tal hoy tiene más fuerza, si quiere, o por lo menos tratamos de darle más relevancia al momento de comunicarlo, sobre todo en un contexto de tanta saturación de mensajes, de marcas, de competencia, digo, y competencia que trasciende tal vez la categoría de la que forma parte las marcas de Kenvue, digo, hoy competís con un montón de cosas que no solamente son tu marca competidora. ¿Cómo, de alguna manera, o qué, por qué es tan importante justamente ese propósito que guía para ser relevante en un contexto de tanta saturación, en un contexto donde hay que luchar de alguna forma por esa atención? ¿Qué valor tiene ese propósito? Mira, creo que el principal valor que tiene el propósito es la autenticidad, ¿no? O sea, es lo que hace a tu marca única también. Es muy difícil que dos marcas tengan el mismo propósito o que sobrevivan las dos con el mismo propósito, ¿no? Entonces, esa autenticidad hace que esa conexión sea mucho más relevante y más fuerte con el consumidor. Y creo que al fin y al cabo es lo que te permite conectar con ellos, con los consumidores, más allá del producto que estás vendiendo en ese momento. Hace que tu marca sea más ancha, que viva más allá del producto o servicio que estás vendiendo. Porque lo que hace es que el consumidor conecte con tus valores, con lo que vos crees como marca, ¿no? Con la promesa que tenés como marca, más allá de si hoy estás comunicando tal o cual servicio, o si tenés una innovación. Es una conexión que va más allá de esa venta puntual o de esa comunicación puntual y que permite que como que perdure en el tiempo. Y, y algo que creo también con respecto a eso es que, por ejemplo, en un contexto como estamos hoy en Argentina, ¿no? Donde después de un 2024 donde muchas marcas y muchos servicios y bienes sufrieron mucho en términos de consumo, hoy estamos en un momento totalmente distinto, donde las categorías están muy abiertas a la innovación, estamos viendo productos nuevos constantemente y muy innovadores en las categorías, lo cual es sumamente interesante y eleva la vara para todas las marcas, incluso nuevos jugadores entrando a muchas categorías, algunos que están volviendo, ¿no? De un tiempo de haber salido al mercado. Entonces, eso lo que hace es que cada marca pelee por mostrar cuál es su propuesta de valor. Y esa propuesta de valor tiene que estar anclada en el propósito. Es la única forma de lograr
comunicarla bien y de realmente conectar con los consumidores. Entonces es lo que te permite realmente como salir del montón y destacarte y conectar con ese consumidor que te está buscando. ¿Y cómo de alguna manera permite inspirar o dar lugar a narrativas? Y ya metiéndonos un poco en lo que tiene también que ver con el contenido, pero narrativas que conecten, emocionalmente con el consumidor, que realmente muevan esa fibra que es lo que de alguna forma la marca necesita también, ¿no? Total. Bueno, creo que si vos partís de ese propósito, va a ser natural la forma de conectarte con el consumidor. Pero no podemos olvidarnos de primero poner al consumidor en el centro y después entender cómo ese propósito de marca responde a la necesidad que tiene el consumidor primero. Muchas veces cometemos el error por ahí de pensar primero en el propósito de la marca y cómo lo comunico. Y hoy en día, y hace mucho tiempo, tenemos que poner al consumidor en el centro para que esa conexión sea relevante. Si no, voy a hacer una campaña hermosa que comparte muy bien mi propósito, pero no va a llegar al consumidor, porque al final, ¿cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es aquel que vive en lo que el consumidor ve de nuestra marca, siente de nuestra marca, experimenta con nuestra marca. Entonces, si yo no pienso esa narrativa desde los ojos del consumidor, puedo fallar, pero si lo pienso desde ahí, las chances de lograr una conexión mucho más duradera con el consumidor, que recuerde mi marca mucho más tiempo, es mucho más alta, ¿no? Vos mencionabas recién esto, bueno, digo, así como en tus inicios de alguna manera había muy poco, digo, era televisión, algún otro medio. Hoy hay un mix que también hace que digo, la marca tenga que estar en un montón de otros lados para poder llegar a ese consumidor que claramente está en un montón de otros lados también. ¿Cómo se trabaja en algún punto para decidir ese mix que esté alineado también con ese propósito de marca sin perder de alguna manera la consistencia que tiene, la esencia de la marca y sin perder eso que te va a llevar en definitiva a esa conversión que hablábamos recién también? Mira, es importantísimo este punto que traes. O sea, creo que la exigencia que hay hoy a nivel de cantidad de medios y formatos es altísima, lo cual tiene también su lado espectacular, que es la variedad de vehículos a través de los cuales podemos conectar con el consumidor, ¿no? Y creo que lo más clave al momento de planificar esa estrategia, obviamente cada compañía tiene sus procesos para hacerlo, ¿no? Trabajando con las agencias de medios que claramente son los expertos en conocer cada uno de estos formatos, cada uno de estos medios, incluso trabajando directamente con ellos, ¿no? Que te comparten cuál es su audiencia, cuál es el valor de su audiencia, qué es lo que buscan. Creo que lo mejor que podemos hacer es sincerarnos de qué es lo que tiene tu marca para aportar en ese lugar, ¿no? Y si realmente hay un lugar para tu marca ahí, conectando con ese propósito, ¿no? Y porque creo que muchas veces podemos caer en hacer algo por moda o por tendencia. ¿Y eso qué va a hacer? Que el consumidor va a ver tu contenido, pero no va a tener recordación de marca, porque no hay una conexión real entre eso que está viendo y lo que tu marca propone, y lo que tu marca puede después como cumplir y transmitir como experiencia de marca también, ¿no? Entonces, creo que sincerar eso, como qué es lo que cada marca tiene para aportar en cada medio, es fundamental, así como también entender cómo voy a trabajar cada medio en particular, ¿no? O sea, el one size fits all ya no va y cada medio tiene su forma, su dinámica, su forma de hacer contenido muy distinta y eso es importantísimo. Pero creo que el primer paso es decir qué rol tiene mi marca acá y cómo le puedo aportar al consumidor. No qué me aporta este medio a mí, claro, sino qué le puedo aportar yo al consumidor en ese medio. Agus, capaz que lo podés graficar a partir de algún ejemplo, alguna campaña que hayan hecho con alguna de las marcas que forman parte de todo el portfolio de Kenvue, pero digo, si tuvieras que pensar en el tipo de contenido que de alguna manera funciona mejor en cada etapa del funnel y sin descuidar eso que tiene que ver con la conversión, que como bien decíamos, al final del día es lo que también estamos buscando, ¿no? Como marca, como negocio, como organización. ¿Qué es eso que realmente funciona en cada etapa? Mira, te lo bajo un ejemplo de Neutrogena, que es una de nuestras marcas del mundo de skincare, donde el propósito de Neutrogena es un poco transformar la ciencia dermatológica en una experiencia beauty accesible, ¿no? Entonces, Neutrogena es una marca que trabaja muy fuerte en la ciencia detrás de sus productos,
pero también en toda la experiencia de uso. Entonces hay mucho foco en sus texturas, en las rutinas, ¿no? de uso del producto en combinación con otros productos de la marca o incluso con otros productos que puede tener la consumidora. ¿Cómo llevamos eso al funnel? Nosotros hoy el funnel lo trabajamos desde un concepto de cómo el medio te trabaja la disponibilidad mental de nuestras marcas, que significa cómo hacemos que nuestras marcas sean más fáciles de recordar. Y eso lo trabajamos mucho más en medios que pueden estar más asociados como al upper funnel, ¿no? De mayor alcance, de mayor reach. Entonces ahí trabajamos contenidos que transmitan este propósito de la marca, sin perder de vista que estamos trabajando en comunicar plataformas o productos puntuales, porque la marca trabaja muy anclado en eso, ¿no? En las plataformas que está lanzando o que está construyendo, o en esas plataformas que son héroes para la marca. Y hablo de plataformas porque en Skin es mucho esto, ¿no? De una plataforma que está en muchos momentos de la rutina de la mujer: limpieza, humectación, protección solar. Entonces trabajamos ese propósito en el upper funnel comunicando la plataforma, que ya puede estar un poco más linkeado a la conversión, pero trabajando muy fuerte esto, ¿no? La ciencia detrás de nuestros productos, la textura que tiene, la experiencia de uso de la mujer o del hombre de cada uno de nuestros productos. Y a partir de ahí, a medida que vamos bajando en el funnel, nosotros hablamos de cómo esa disponibilidad mental o ese hacer que nuestra marca sea más fácil de recordar se convierte también en una disponibilidad física. O sea, al momento de que el consumidor ya recordó mi marca, ya la asoció a la categoría que está buscando, cuando llega al punto de venta físico o cuando está en el mundo online, encuentra ese producto que está buscando, ¿no? Entonces ahí trabajamos formatos mucho más de conversión, ya con beneficios mucho más bajados del producto, obviamente donde se combinan rutinas, donde se combina la promoción, la comunicación, ¿no? Detrás de esa efectividad de la compra final. Entonces vamos trabajando ese funnel de una forma como muy de la mano entre propósito y conversión, pero trabajando este concepto de cómo hago que mi marca sea fácil de recordar y después que sea fácil de comprar. Perfecto. Y digo, si tuvieras, en términos de estrategias y efectividad, ¿no? Para construir esa relación que de alguna manera están buscando de cara al consumidor, podríamos pensar una marca como Neutrógena. em, ¿Cuáles son esos pilares que hoy les permiten realmente que una estrategia sea efectiva? ¿Dónde ponen el foco con más ímpetus para lograrlo de alguna manera y que realmente eso cascadee a nivel ventas, a nivel recordación de marca, si fuera ese el objetivo, el KPI que están midiendo? Mira, creo que uno de los pilares fundamentales es la consistencia. O sea, un propósito va a terminar como de permear en el consumidor si la marca es consistente en esa construcción del propósito. No es algo de corto plazo ni inmediato, lleva mucho tiempo generar esa experiencia en el consumidor que hablábamos, ¿no? De que el consumidor viva y entienda por sí mismo ese propósito. Entonces creo que la consistencia es uno de los pilares fundamentales de cómo construimos nosotros esas narrativas y esos propósitos de marca. ¿Para qué? Para generar esa conexión con el consumidor mucho más leal, mucho más de largo plazo, ¿no? Que viva más allá del producto que estoy comunicando. Em, y en segundo lugar, además de esa consistencia, escuchar siempre al consumidor. O sea, hoy no tenemos como mejor feedback que inmediatamente te da el consumidor sobre lo que vos estás diciendo. Entonces, esa escucha activa, pero además tomando eso como una retroalimentación, es fundamental para que esas estrategias sean duraderas y para que efectivamente la conversión y el impacto en el negocio, que es lo que buscamos, sea real. Si no, es como estamos constantemente haciendo esfuerzos para atraer nuevos consumidores, pero después los perdemos inmediatamente, ¿no? Está como esa prueba de producto, pero si la marca no sostiene su experiencia en el tiempo, ese esfuerzo después no tiene retorno en el largo plazo. En cambio, si vos convertís a ese consumidor en un consumidor leal, que ya está conectado con tu marca, mañana vas a lanzar un producto nuevo y va a querer probarlo porque cree en esa experiencia de marca y en esa promesa de marca, y su retorno va a ser mucho más extendido en el tiempo, ¿no? Y el impacto al negocio va a ser mayor. Y ahí, digo, un poco a modo de cierre, les digo, ¿qué papel juega? Vos traías un concepto, el concepto de autenticidad al principio, sumo el de transparencia. ¿Qué rol juegan la transparencia y la autenticidad de alguna manera para crear vínculos a largo plazo con ese consumidor y que después realmente se pueda eso traducir en una lealtad
que realmente convierta. Mira, creo que mucho más que la autenticidad, esa transparencia es fundamental, ¿no? O sea, lo que yo prometo como marca es lo que el consumidor después tiene que sentir y experimentar cuando prueba la marca y cuando la usa en su día a día, ¿no? O sea, sin esa transparencia, el propósito se cae en 2 segundos. O sea, lo que yo comunico con mi marca, mis valores, el compromiso que pongo en el consumidor. Nosotros, imagínate que todas nuestras marcas están linkeadas al cuidado de la salud. O sea, esa transparencia y esa claridad en la comunicación de la promesa de marca es fundamental y se tiene que sostener en la experiencia de uso. Entonces, creo que la autenticidad ayuda a esa conexión, pero la conexión solo se sostiene si después existe como esa transparencia y esos valores compartidos al consumidor después, ¿no? Sostenidos obviamente en esa performance y en esa promesa de marca que tengo. Bárbaro. Bueno, Agus, dos preguntas. La verdad que es un placer siempre tenerte y hablar de este recorrido, no solo personal en este caso, sino también de cómo las marcas de alguna manera vienen evolucionando en función de lo que el consumidor también está buscando. Gracias por estar hoy y por compartir tu experiencia y compartir también todo lo que vienen haciendo con las marcas. Gracias a ustedes, es un placer para mí estar intercambiando estas charlas y seguir construyendo nuestra comunidad de marketing. Bueno, y gracias a ustedes, obviamente, como siempre, por escucharnos, por vernos en un nuevo episodio de Masterchef Marketing Latam.